un tema muy grande pero es un área de desarrollo y consideramos de particular importancia en el contexto de actualización en terapias de cáncer de mama. Cuando uno habla de inmunoterapia, lo primero que puedo decir es que esto no es una idea nueva. Acá les traigo una tabla, un resumen corto de lo que ha pasado cuando se dieron cuenta hacia 1860, la primera persona que pensó en inmunoterapia comenzó a inyectar bacterias en tumores y se dio cuenta que el sistema inmunológico, al atacar la bacteria, también atacaba el tumor. De ahí en adelante, 100 años después, hemos identificado cuáles sustancias intervienen, algunas de estas proinflamatorias, algunas de estas reguladoras, y llevando esto a la práctica clínica, comenzamos a sintetizar estas terapias. Si ustedes ven acá, hay 3 etapas. Una etapa del entusiasmo, es decir, cuando pensamos en tratar el cáncer bajo un tratamiento diferente a quimioterapia, pensando en perfiles de toxicidad, pues genera entusiasmo. Sin embargo, los estudios de los siguientes 10 años, entre 1990 y el 2010, desafortunadamente fueron negativos, algunos por falta de eficiencia y otros por un perfil de toxicidad muy alto. Los estudios que se comienzan a hacer a principios de los 90 hacen que haya un renacimiento de la inmunoterapia hacia 2010, específicamente con 2 moléculas que vamos a hablar más adelante. Como introducción les puedo decir, cuando uno piensa en inmunoterapia, puede hablar de 3 estrategias diferentes. Una terapia es con citoquinas. Hablamos de interleuquina, interferón. En este momento, aún en algunos países del mundo se usan, sin embargo, no es frecuente. Otra opción es las vacunas, que siempre las tendremos presentes. Hemos sido parcial a moderadamente exitosos. Hay algunas enfermedades que han respondido, sin embargo, esta respuesta no se mantiene, pero el concepto de vacunas, lo tenemos presente como parte de la terapia inmunológica. Y el tercer punto, que es el más relevante para nuestra charla de hoy, son los moduladores de punto de control, que si se lo resumo en una estrategia y en un mecanismo de acción, es los mecanismos por los cuales el tumor se esconde o se escapa al reconocimiento por el sistema inmunológico. El avance que les digo que se dio a principios de los 90 y que permitió que se generaran esta terapia y se use ampliamente en este momento en oncología, se basa específicamente en este tercer punto. Simplemente para reconocerles al doctor Tatsuko Honjo y al doctor James P. Allison en Japón y en Estados Unidos, dieron los primeros avances, o sea, su investigación llevó para el desarrollo de la terapia inmunológica más usada actualmente, que eso es con inhibidores de puntos de chequeo, específicamente se llaman PD1 y anti-PDL1. Solo para mostrarles ilustrativamente, cuando uno habla de PD1 o de PDL1, hablamos de una interacción que hay entre el tumor y el linfocito T. El linfocito T siendo la célula encargada de reconocer el tumor como, extraño y erradicarlo. La segunda parte es una comunicación que se encuentra entre el linfocito T, nuevamente la célula encargada del control, y las células presentadoras de antígenos. Basándonos en estos principios biológicos claramente descritos, entre muchos otros, les puedo decir que puede haber quizás más de 20 puntos de chequeo, sin embargo, actualmente en la práctica clínica trabajamos con estos 2, se basa el desarrollo de la inmunooncología en los últimos 5 años. Específicamente hablando de inmunoterapia en cáncer de seno, tengo que seguir haciendo puntualizaciones, si puedo usar esa palabra. Básicamente, el estudio de la inmunoterapia no solo se trata en un subtipo específico de cáncer de seno. Hay diferentes, la diapositiva siguiente se los voy a mostrar, pero vamos a hablar de solo un subtipo que el nombre es cáncer de seno triple negativo. Y el cáncer tiene diferentes estadios, un estadio temprano de manejo pues con intención curativa, manejo quirúrgico, o estadios más avanzados cuando desafortunadamente la intención es control de la enfermedad, que hablamos de estadios avanzados o un estadio 4. Nuestra charla se va a enfocar en los estadios avanzados o 4 porque es parte de la forma en que se desarrolla la ciencia. Es decir, cuando tenemos una nueva molécula, generalmente comenzamos a tratar los pacientes con estadios más avanzados
para medir efectividad del tratamiento, y a medida que pasa el tiempo y los estudios son positivos, vamos usándolo en estadios más tempranos. En este momento ya hay estudios en curso para estadios más tempranos, pero todavía no tenemos datos que permitan llevar esto a la práctica clínica y generar pues beneficio a los pacientes. Esperamos a un corto plazo poder contar con estos resultados y de esta forma pues beneficiar a un mayor número de pacientes. Al lado derecho, ustedes ven una gráfica donde dice qué ha pasado en la actividad. Esta es desde 2015, cuántas enfermedades tenemos que se puedan beneficiar del uso de inmunoterapia, y ahí está la lista desde el primero, que fue melanoma, los primeros estudios publicados hacia 2010, y no para la lista de aprobaciones y estudios positivos. Ahí les marco específicamente con una flecha roja el que conocemos como cáncer de seno triple negativo. Y el último énfasis que debo hacer es que cuando hablo de inmunoterapia me voy a referir específicamente a los inhibidores de punto de chequeo, anti-PD1 o anti-PDL1, y no vamos a tomar en cuenta las otras dos actividades que les mencioné, como son vacunas o proinflamatorios. Entonces, de acá en adelante la charla se va a llamar Inmunoterapia en cáncer de seno triple negativo, irresecable o metastásico. Como introducción, les he mencionado algo que se llama el PDL1. El PDL1, sé que lo han hablado los doctores de patología más tempranos el día de hoy, pero básicamente es el biomarcador más confiable que tenemos en este momento. Como les mostraré en los estudios, la selección de pacientes, sin ser exclusiva, sí permite diferenciar los pacientes que sobreexpresan esta molécula que se llama PDL1, que la identificamos por diferentes marcadores de inmunohistoquímica, y cuando se encuentran presentes, de acuerdo a la medición que usemos, pero pensemos en más de un 1% de las células tumorales que infiltran el tumor, se puede considerar que los pacientes se van a beneficiar. Entonces, el mensaje de esta diapositiva es que pensemos en el PDL1 como un biomarcador para seleccionar aquel paciente que puede tener un beneficio tangible de la inmunoterapia. Esta gráfica, que parece confusa, quiero básicamente que se enfoquen en dos cosas. El cáncer de seno no es solo uno, hay diferentes tipos de cáncer de seno. Para efectos prácticos lo diferenciamos en tres grupos muy grandes. Uno que direcciona su tratamiento desde la parte hormonal, porque expresan receptores hormonales, bien sea de estrógenos o progestágenos. Otro subgrupo que puede compartir la expresión de hormonas, pero tiene una proteína particular que se llama la proteína HER2, y tenemos en nuestro armamento terapéutico una proteína anti-HER2. Y el tercer grupo, hasta hace 2 años les podría decir, exclusivamente tenía un tratamiento con quimioterapia. ¿Qué características tiene este grupo que llamamos cáncer de mama triple negativo? Son tumores de rápido crecimiento, son tumores que no expresan, no tienen una proteína que direccione el crecimiento de estas células, por eso no tenemos un tratamiento dirigido, que ha sido pues también parte interesante del arsenal que hemos encontrado en cáncer de seno. Y en un subgrupo más complejo, el cáncer de mama triple negativo afecta a mujeres más jóvenes, afecta a mujeres de raza afroamericana, afecta a un grupo que generalmente cuando pensamos en cáncer de mama, que pueda, aún en estadios avanzados y metastásicos, que yo les diría, uno piensa en unas sobrevidas de quizás 4 o 5 años, el cáncer de mama triple negativo, desafortunadamente, la vida media en estos contextos con el uso exclusivo de quimioterapia puede estar alrededor de los 14 a 16 meses. En esta gráfica, básicamente lo que les quiero mostrar es, si ustedes ven el primer subgrupo, que es de receptores hormonales, y el último grupo, que es de HER2, quizás tiene más opciones terapéuticas que esa línea sola que dice quimioterapia en el cáncer de mama triple negativo. Y esta gráfica persiste en las últimas guías publicadas que salieron del grupo europeo, de la Sociedad Europea de ESMO, se publicaron hace menos de un mes, y la información con la que contamos es muy similar a la que ustedes ven en esta gráfica. Como les mencioné, en triple negativo solo es el 15% de todos los tumores de seno. Ya les hablé la población de la cual es objeto la enfermedad, por lo cual es pues es una enfermedad en la cual estamos en búsqueda de respuestas, porque desafortunadamente nuestras pacientes, estando aún en buen estado, a veces nos encontramos frente a una barrera en efectividad de tratamiento.
Y hablando específicamente de inmunoterapia, cuando uno coge los diferentes subtipos de cáncer de mama, el cáncer de seno triple negativo ha demostrado por estudios de inmunohistoquímica que tiene mayor infiltración de células que llamamos linfocitos, también presenta una mayor expresión de anti-PL1 en la parte tumoral, y sí, con estudios más profundos se ha demostrado cuando se busca cuál es la cantidad de mutaciones que tienen estos tumores que permitirían generar un mayor reconocimiento por parte del sistema inmunológico. Entre los tres subtipos, el cáncer de mama triple negativo es el que más mutaciones tiene. Entonces, basados en estos tres racionales, los estudios se han direccionado en esta patología específica. Siendo más puntuales, vamos a hablar de dos medicamentos. Son dos medicamentos aprobados, digamos, uno es en la FDA, que es la Agencia Reguladora de Estados Unidos, y el INVIMA, que sabemos que es la Agencia Reguladora Local. En Colombia solo tenemos aprobación actualmente para uno de ellos, se llama el atezolizumab, es un anti-PDL1, viene aprobado en Estados Unidos hace casi 3 años, en Colombia hace un año largo, el año pasado, durante pandemia, se logró aprobar. Es específicamente para enfermedad localmente avanzada o metastásica, como les comenté cuando redireccionamos el título. Es específicamente para una primera línea de tratamiento, o sea, una primera recaída en metastásico o un debut en metastásico sin haber recibido un tratamiento previo. Tiene por indicación, es solo con una molécula de quimioterapia pues, que hemos usado durante varios años, que se llama el nab-paclitaxel, que es una molécula pegilada de Paclitaxel, que es, digamos, quimioterapia convencional, y específicamente para el subtipo de pacientes que, como les digo, es marca PDL1 en más de un 1% de las células. El segundo medicamento, pues lo menciono, aunque aún no tenemos aprobación en Colombia para usarlo. Las indicaciones son similares, enfermedad en recaída local no resecable o enfermedad metastásica. Acá el panel es un poquito más amplio porque el estudio no solo usó quimioterapia nab-paclitaxel, sino permitió que otros quimioterapéuticos se usaran, y se usó un marcador de PDL1 diferente, que en este caso es un promedio, digamos, entre células inflamatorias y células tumorales, que se calcula en un CPS mayor del 10%. Pero quizás lo resaltar acá es que ambos medicamentos están aprobados en el contexto de cáncer de mama triple negativo, PDL1 que consideremos positivo. ¿Cuál es la evidencia que tenemos de estos, ¿Cuál es la evidencia que tenemos en cáncer de mama? Este es un estudio, el estudio que llevó a la población, se llama el Impassion 130. Este estudio fue publicado hace, como les dije, hace más o menos 2 años. ¿Qué era lo que hacía el estudio? Cogía pacientes con cáncer de mama triple negativo, que fuera metastásico, o sea, puede ser recaída o como diagnóstico nuevo, y a unos pacientes les asignaba la terapia habitual para pues, el contexto del estudio, que era nab-paclitaxel, y lo comparó contra nab-paclitaxel y adicionó la inmunoterapia, en este caso el atezolizumab. Los objetivos que iba a medir era cuánto tiempo se demoraba el paciente en progresar y el objetivo más importante, que se llama una sobrevida global. Este estudio es un estudio fase 3 y pues pasando más allá de los pacientes en equilibrio en ambos brazos, quiero mostrarles esto. En el grupo de pacientes que solo recibían quimioterapia, digamos, se confirma algo que hemos visto en estudios previos, y es que la mediana de sobrevida estaba alrededor de los 15 meses. Cuando el paciente recibía la quimioterapia convencional y se le adicionaba el atezolizumab, aumentaba esta mediana de 15 a 25 meses. Y si lo ponemos un poco más puntual, si hablamos de qué porcentaje de pacientes estaba vivo a los 2 años, en el grupo de atezolizumab, el 53% de los pacientes estaban vivos a los 2 años, mientras solamente el 36% de los pacientes del grupo que habían recibido únicamente quimioterapia. Como se ve claramente en las curvas, hay una diferenciación en sobrevida global con el uso de atezolizumab. Y si ustedes ven los encabezados, al lado izquierdo tenemos la población general del estudio, los cuales incluía pacientes con cáncer de mama triple negativo, que eran PDL1 negativos y PDL1 positivos. Cuando uno incluía toda la población, desafortunadamente el atezolizumab no tenía ningún impacto. Sin embargo, cuando se selecciona el grupo de pacientes que tienen PDL1 positivo,
ya esta diferencia se ve como es mostrado en las curvas. En cuanto al tiempo libre de progresión, también hay un beneficio. El grupo que usa atezolizumab tiene 7 meses versus 5. Sin embargo, como hemos visto en otros estudios, a veces el tiempo libre de progresión en los estudios de inmunoterapia realmente no reflejan el beneficio sobre el objetivo o el segundo objetivo de estos estudios, que es sobrevida global. Este es el segundo estudio, es el Keynote 355. Este estudio era similar al anterior, nuevamente, pacientes con cáncer de mama triple negativo. Cogíamos la elección del oncólogo tratante y el otro grupo en primera línea se le adicionaba una molécula que ahora se llama pembrolizumab. El caso de quimioterapia ya no solo se veía restringido a paclitaxel, sino se permitía, nab-paclitaxel, paclitaxel o gemcitabine. Entonces, abre un poquitico más el pool de opciones de combinación, pero al final el objetivo termina siendo similar y es ver qué impacto tenemos tanto en sobrevida global como en tiempo libre de progresión. La publicación se da en Lancet del año pasado. En esta primera publicación, que es la que le muestro en las gráficas de la izquierda, realmente solo nos hablaban de la primera parte del proceso, o sea, del tiempo libre de progresión, donde el pembrolizumab adicionado a quimioterapia tenía un beneficio de 9.7 meses versus 5.6 meses. Sin embargo, se presenta en ESMO a principios de este año, también se da una actualización de la mediana de sobrevida a 2 años, esto para equiparar con el estudio anterior. Y si ustedes ven en el recuadro que tengo en rojo, la mediana de sobrevida nuevamente en el paciente con cáncer de mama triple negativo que solo recibe quimioterapia es de 16 meses y los pacientes que han recibido inmunoterapia, esta mediana de sobrevida aumenta hasta los 23 meses. Y si llevamos el punto a los 2 años, algo muy similar al estudio anterior, donde el 50% de pacientes tiene la probabilidad de estar vivo luego de 2 años del diagnóstico. Entonces, claramente, con estos dos estudios, unos estudios fase 3, unos estudios sólidos, agencias internacionales han aprobado ambos medicamentos para el uso en esta población. Afortunadamente, y como les mencioné al principio, la información no se queda ahí, la información está en construcción, porque acá estamos hablando del subgrupo de pacientes que tienen enfermedad metastásica. Pero ¿qué pasa con aquellas pacientes que se han beneficiado de una cirugía y que pues nuestra intención es curativa? Hay 2 escenarios, neoadyuvancia y adyuvancia, siendo muy claros en neoadyuvancia antes de un procedimiento quirúrgico y adyuvancia posteriormente. Hay 3 estudios en curso, los 3 estudios fase 3, con una diferencia importante en los escenarios que se usan. El Impassion 031 se usa la molécula atezolizumab en tumores que son mayores de 2 centímetros con la intención de darlo antes del tratamiento quirúrgico y lo que vamos a medir como objetivo es en cuántos pacientes la enfermedad desapareció, tanto del componente tumoral del seno como de la parte ganglionar, si es que lo tiene. El segundo estudio, también en curso, el Impassion 030, misma molécula, atezolizumab, coge pacientes con estadio 2 y estadio 3. Algunos de ellos habrán recibido tratamiento previo a la cirugía, pero el tratamiento de adyuvancia se enfoca en el estado postoperatorio para pacientes con un componente ganglionar o lesiones mayores de 3 centímetros. El último estudio del grupo americano, el SWG, el Southwest Oncology Group, el 1418, combina como el escenario de los 2 estudios anteriores y hace que usar la molécula pembrolizumab como adyuvancia, o sea, después de la cirugía, en aquellos pacientes que luego de recibir quimioterapia con intención neoadyuvante tengan aún enfermedad residual. Entonces, aunque los 3 estudios son similares, los 3 evalúan diferentes situaciones clínicas, lo cual hace que para un futuro cercano vayamos a tener resultados y ojalá evidencia positiva respecto al uso de estas moléculas en otros subtipos y en otra población de pacientes con enfermedad más temprana, que es donde queremos tratarlos. En cuanto a los aspectos operativos, si comparamos las 2 moléculas, son realmente similares. La atezolizumab, los pacientes tienen que estar en salas de quimioterapia la primera vez más o menos 1 hora. En pembrolizumab casi siempre son de 30 minutos. Ninguna de las 2 moléculas requiere una premedicación. Para los pacientes y para nosotros como médicos y todo nuestro equipo que nos apoya, es importantísima la parte de educación al paciente. En esto se basa la prevención o el diagnóstico temprano
de eventos adversos, que va a ser nuestro siguiente tópico. Entonces, en educación, siempre, como les dije, son mujeres jóvenes, la anticoncepción va a jugar un rol muy importante. La lista de medicamentos para evitar interacciones, en este caso hablamos particularmente del uso de corticosteroides. Digamos que la mayoría de medicamentos no tienen una interacción evidenciada con el uso de inmunoterapia. Y por último, los antecedentes médicos, nuevamente haciendo énfasis en el antecedente de enfermedades autoinmunes, ya que parte de los efectos adversos de estos medicamentos puede ser la reactivación de enfermedades autoinmunes. En cuanto al perfil de toxicidad, la tabla que les traje hace relación al estudio que les mostré, al Impassion 030, pero básicamente para mostrarles que la adición de la inmunoterapia no empeora de manera importante el perfil de toxicidad. Esta tabla no refleja exclusivamente cuál es el tipo de toxicidad que se presenta con la inmunoterapia, y esto es específicamente porque la evidencia construida hasta la fecha, los estudios de inmunoterapia siempre van acompañados de quimioterapia. ¿Esto qué significa? Que el perfil de la toxicidad de la quimioterapia va a estar presente, y cuando ustedes ven en la tabla que yo hablo de efectos grado 3 o grado 4, se refiere a efectos que hicieron que el paciente tuviera que consultar al servicio de urgencias, terminar hospitalizado o en el peor de los casos en una unidad de cuidados intensivos. Este porcentaje es afortunadamente bajo, está inferior al 10% y es exclusivamente llamativo para pacientes con una neutropenia o pacientes con una neuropatía periférica, ¿sí? Que se vuelven, que requieren un medicamento, que requieren una intervención médica, pero ustedes ven el porcentaje es bajo. Cuando uno habla de los pacientes que se les cae el pelo, náuseas, o sea, todos estos efectos los conocemos y pues no son el objetivo de nuestra charla, pero todos estos efectos están direccionados o causados exclusivamente por la parte de la quimioterapia y no por la inmunoterapia. Por el contrario, si yo quiero hacer énfasis en la toxicidad que se presenta por inmunoterapia, lo que uno le cuenta al paciente es básicamente la posibilidad de inflamación prácticamente de cualquier órgano. Afortunadamente esto no es frecuente. Los efectos grado 3 o grado 4 pueden estar por debajo del 10%, pero la gráfica, lo que quiero mostrarles es que cualquier órgano es susceptible de presentar un componente inflamatorio. Algunos más severos, como puede ser una encefalitis o una inflamación del pulmón, que es una neumonitis. Unos muy frecuentes, si ustedes preguntaran realmente de toda esta lista que tenemos ahí, por favor escoja 5 a los cuales uno realmente se ve enfrentado en la práctica clínica. Quizás mi primera opción iría por el hipotiroidismo, el segundo por el rash que se presenta en la piel, el tercero por elevación de transaminasas, y ese lo pondría al lado de episodios de diarrea secundarios a una colitis. Afortunadamente, los otros procesos, algunos más severos, como los otros trastornos endocrinológicos, o sea, trastorno de las glándulas suprarrenales, trastornos de la hipófisis, tienen incidencias menores al 5%, pero claramente su componente clínico es mucho más persistente. ¿Qué hemos aprendido de los perfiles de toxicidad? Digamos, son previsibles, pero nos ha cambiado el pensamiento desde cuando la gente habla de quimioterapia. Generalmente el malestar o los efectos están muy ligados al momento de la aplicación, tienen una ventana de duración entre 5 a 8 o 10 días y posteriormente es poco probable que se presente un efecto adverso relacionado directamente con la quimioterapia. Y eso ustedes lo ven en la gráfica en los puntos rojos. Sin embargo, con la inmunoterapia es diferente. Usualmente no hay reacciones relacionadas con la aplicación y a medida que va pasando el tiempo, la posibilidad de que se presenten efectos adversos se mantiene estable. O sea, no está relacionado el momento de la aplicación con la toxicidad. Inclusive algunas series han presentado pacientes que han suspendido el medicamento e inclusive 2 a 3 meses después de haber suspendido el medicamento, se presentan efectos adversos. Entonces, esta es parte de la educación que uno le brinda a los pacientes, porque tenemos un perfil de toxicidad diferente, o sea, una para la parte de inmunoterapia, otro para la parte de quimioterapia. Tenemos una diferente frecuencia de presentación de los efectos adversos, o sea, quitar de la mente ese chip de que solo está relacionado con la aplicación.
y se nos amplía el pool de efectos adversos a cualquier órgano, cualquier momento. Sin embargo, lo importante y lo que hago énfasis en este punto no es de temerle a la inmunoterapia, porque afortunadamente los efectos adversos severos, como les digo, pueden estar por debajo del 10%. Hay varias guías, simplemente las dejo relacionadas, hay de las dos sociedades, la sociedad americana, la sociedad europea, las guías británicas. Creo que quizás lo más importante y el otro mensaje que quiero dejar con esta diapositiva es que la parte de educación al paciente, la parte de comunicación entre el paciente y el grupo tratante, porque en esto estamos involucrados cirugía de seno, está involucrada radioterapia, estamos involucrados los oncólogos, digamos, hace muy importante que nuestros pacientes tengan acceso a nosotros frente a cualquier duda para poderlos guiar, y es que cualquier efecto adverso que se presente, que requiera de hospitalización, probablemente en algún punto fue un efecto adverso temprano, y pues la idea es prevenirlos. Entonces, acá entra la educación del paciente, enseñarlos a ellos cuáles son los signos de alarma y que nos busquen de manera temprana y no esperar a complicaciones mayores. Y como les mostré, si se puede complicar cualquier órgano, el hecho de contar con grupos multidisciplinarios, pues es muy importante en el desarrollo, en el tratamiento y en los desenlaces que podamos esperar de nuestros pacientes. Por último, en inmunoterapia, ¿qué les puedo decir? Afortunadamente es una herramienta que llegó para los pacientes con cáncer de seno triple negativo, basándonos en que sean PL1 positivo. Esto es un hecho. Como les mencioné, la información está en construcción, entonces hoy les estoy dando un avance de lo que puede venir, pero claramente si damos esta charla en 6 meses, probablemente tendremos más opciones o un discurso diferente, porque tanto en otros estadios como en otros subtipos de cáncer de seno se está construyendo la información. Ya conocemos el perfil de toxicidad y es predecible, así que educación a nuestros pacientes, comunicación entre el equipo, comunicación con el médico y el paciente va a permitir que el manejo de estos efectos adversos sea exitoso. Y por último, hasta el momento, el único biomarcador que es aceptado y por el cual, pues, parte ser aceptado, parte tener acceso, es el PDL1. Entonces, esto era lo que les quería contar en la mañana de hoy. Muchas gracias.